vamos a hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Un tema muy importante: suelta tu carga. Dile al que está ahí a tu lado: suelta tu carga. No te preocupes. Si no tiene a nadie, no importa, dígaselo a usted mismo: suelta tu carga. Ustedes saben que nosotros, la mayoría de nosotros, estamos cargando con algo que no nos corresponde. Y eso nos da estrés, nos quita la paz. Usted sabe, una de las cosas que yo valoro en mi vida es la paz. Y no es la paz exterior, sino es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que es una paz que es sobrenatural, que en medio de todo lo que está pasando, la guerra, los problemas, la inflación, todo eso, yo siento paz, porque es una paz sobrenatural que solo Dios la puede dar. En esta tarde el Señor quiere hablarnos, quiere quitarnos esa carga que nosotros estamos cargando. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Como siempre, si tiene su Biblia, bien, y si no la tiene, bien también, porque siempre la ponemos en la pantalla. Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice así la palabra del Señor: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te pedimos en esta tarde que siembres la semilla en nuestros corazones, Padre mío, que germine, que no salgamos de aquí como llegamos, Padre, que podamos, Señor, atesorar tu palabra, pero sobre todo ponerla en práctica. Transforma nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a caminar en el deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén y amén. Hermanos, hay una frase muy conocida que usamos con frecuencia que dice: lo primero es lo primero. ¿Verdad que sí? Lo primero es lo primero. Y eso es verdad, lo primero es lo primero. Pero en cada persona hay diferencia de prioridades. Lo que es primero para usted tal vez no lo sea para mí. Las prioridades que usted tiene en la vida tal vez no sean las mismas prioridades que yo tengo en la mía. Y así sucesivamente con toda persona. Todo el mundo tiene prioridades distintas. Por ejemplo, hay personas que dicen: lo primero que yo hago en la mañana es hacer un buen café. A mí me gusta el café, pero no lo puedo tomar, pero me encanta. Yo paso y el olor, mi esposa hace café y ella pone, ay, ese olor en la casa, pero bueno, el Señor me ha dado dominio propio y sé que no puedo tomar café. Otros dicen: no, lo primero que yo hago cuando yo me levanto en la mañana es hacer ejercicio. Me pongo mi ropa de ejercicio, de deporte, me voy a montar la bicicleta, me voy a correr, a caminar, lo que sea. Eso es lo primero que hacen. Otros, bueno, a pasear el perrito, diferentes cosas. Hoy en día, hermanos,
la palabra prioridad. La palabra prioridad en esta época es algo tan difícil, ¿no?, de discernir qué es la prioridad. En una época tan ocupada como la que nosotros vivimos, decimos con mucha frecuencia: es que no tengo tiempo. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado diciéndole a un amigo, te llama por teléfono y te dice: mira, te invito a comer, te invito a que vengas aquí a mi casa, y tú dices: es que no tengo tiempo? Por eso abundan los libros, los seminarios que tratan de ayudar a las personas a organizar sus vidas, pero lamentablemente con poco éxito. Vamos a esos seminarios, nos enseñan y nos dicen: hay que poner las prioridades, esto es primero, esto es lo otro, pero de verdad que cuando pasan 2 o 3 semanas se nos olvida cuál es la prioridad y volvemos a los mismos malos hábitos de antes. La gente lamentablemente cada vez está más ocupada, más y más ocupada. Vivimos en una generación que siempre cada vez está más ocupada. Mientras más en las redes sociales, más apps salen, más cosas. Así: yo quiero esta app, voy a bajarla. Estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en tantas, ¿verdad? Y todas las chequeo, Facebook, y todo eso, ¿verdad?, me hace estar más ocupado todavía. Y como resultado, hermanos, de estar tan ocupados, nuestras vidas se vuelven ansiosas, preocupadas, desesperadas, al punto de afectar nuestra salud y también de afectar a los que nos rodean. Un estudio muy reciente por la Asociación Americana de Psicología dice que hoy en día los causantes del estrés son 3. Los principales causantes del estrés son 3 cosas: la pandemia, la inflación y la invasión rusa a Ucrania. Jesús, hermanos, nos enseña una y otra vez que buscarlo a Él continuamente, no solamente los domingos, sino buscarlo a Él continuamente, llenará nuestros corazones y mentes de su paz. Por el contrario, el quitarlo a Él como nuestra máxima prioridad en la vida producirá en nosotros ansiedades, miedos, angustia e inseguridad hacia el futuro. Señor, ¿qué va a pasar conmigo mañana? Señor, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi esposa si yo me muero? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pagar la casa? ¿Quién va a pagar el carro? ¿Qué va a pasar conmigo? Y entramos en un ciclo como creyentes, ¿verdad? Como creyentes entramos en un ciclo de preocupación y se nos olvida qué dice la palabra de Dios. Se nos olvida que el Señor tiene todo en control. Él tiene el control absoluto de todas las cosas en nuestras vidas. Familia, hoy con la ayuda del Señor, quiero mostrarles cómo Jesús nos enseña a buscarlo a Él primero, y todas las demás cosas que necesitamos nos serán añadidas. Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. En uno de sus viajes, el Señor se dirigía a Betania. Betania estaba situada al oriente de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, y ahora hablando ya en la Tierra Santa. Y la distancia que había entre Jerusalén y Betania era de más o menos unos 3 kilómetros. Allí Jesús y sus discípulos tendrían este maravilloso encuentro con Marta y María, su hermana. La Biblia nos dice en el versículo 38 que ya leímos, que Jesús entró en cierta aldea. La aldea era Betania, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Pero la Biblia continúa diciéndonos que María escogió la mejor parte. Pongan mucha atención: María escogió la mejor parte. El versículo 39 dice: ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba
su palabra. Escuche bien eso, no se pierda esa frase. Escuchaba su palabra. Y aunque Marta se le menciona aquí en estos versículos, primero, en esta historia, María es el personaje central. Sentarse a los pies de Cristo significa disposición pronta a recibir su palabra y sumisión a su autoridad y dirección. Eso es sentarse. Es como ustedes están ahorita aquí. Ustedes están sentados a los pies del Señor. El Espíritu Santo está aquí y el Señor les está dando a ustedes su palabra a través de mí. Yo soy un vaso, un instrumento, más nada que eso. Pero ustedes están en este momento sentados a los pies del Señor, recibiendo su palabra. Y esto era lo que María estaba haciendo también, hermanos. María estaba a los pies del Señor. A pesar de que en aquella época, en aquella cultura, las mujeres no podían sentarse a los pies de un maestro. Eso era una ofensa terrible. Pero Jesús se lo permitió a María. Él le permitió que ella estuviera allí, escuchándolo a él. Toda la atención de María estaba fija en el maestro más poderoso, claro y veraz que jamás haya existido, Jesús. María demostró la actitud, hermanos, de un verdadero creyente. En Lucas 6:47 Jesús definió el verdadero cristiano como aquel que oye mis palabras, no solamente que las oye, sino que las hace, dijo el Señor. En contraste con los que le llaman a él Señor, Señor, y no hacen lo que él dice. La parábola del sembrador, Jesús declaró que los que oyen su palabra y la guardan. Cuando dice la guardan, no es que hay Biblias que son chiquiticas y se la guardan en el bolsillo, o las grandes y la guardan en la gaveta, no, sino que las ponen por obra, significa, y la guardan. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia, dijo el Señor. María entendió cuál era la máxima autoridad o la máxima prioridad en la vida del creyente. María lo entendió muy bien. Y nosotros, hermanos, entendemos cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál es la prioridad de nosotros en nuestra vida? Sí. Marta estaba afanada con muchas cosas. El versículo 40 nos dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él, fíjense, se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Familia, lamentablemente, hasta los verdaderos creyentes pueden desenfocarse de lo que realmente importa. El versículo dice que a diferencia de su hermana María, ella, Marta, estaba preocupada con muchos quehaceres, de modo que no escuchaba al Señor. El verbo preocupada literalmente significa arrastrada. El verbo significa literalmente arrastrado. Marta permitió ser arrastrada por los muchos quehaceres. Preparar la comida, preparar el lugar que Jesús y sus discípulos donde iban a dormir. Ella estaba angustiada por todo eso, estaba muy ocupada con todo eso, alejándose de su prioridad, que era escuchar a Jesús y tener comunión con Él. Ahora, es importante decir que Marta era una verdadera creyente y amaba al Señor profundamente. En su corazón había respeto y amor hacia nuestro Señor y deseaba darle la atención correcta al Señor. Pero se había olvidado de lo más importante, estar a los pies del Maestro. No hay nada, hermanos, de malo con atender nuestros quehaceres diarios. No hay nada malo. Bueno, pastor, ¿qué está diciendo? Entonces nada más nos vamos a quedar orando y leyendo la Biblia nada más. No hay nada de malo en atender nuestros quehaceres diarios, siempre y cuando no descuidemos lo más
más importante, nuestra comunión con Dios. Es por eso que el Señor corrige a Marta y le dice en el versículo 41 y 42, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor corrige a Marta y le dice, una sola cosa es necesaria. Fíjense que dice, una sola cosa es necesaria. Es como si le dijera lo más importante. No quiere decir que las otras cosas no son importantes, ¿verdad? Sino que le está diciendo lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es que construyas una relación íntima conmigo, Marta. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Lo más importante es que tú y yo tengamos una relación íntima. ¿Por qué? Porque te amo y quiero que recibas de mí. Quiero que recibas mi palabra. Así que, hermanos, muchos de nosotros somos propensos a dejar al Señor de último, ¿verdad? Como Marta, a afanarnos con las cosas de este mundo. Yo soy culpable de eso también. Somos muy propensos a preocuparnos y afanarnos por las cosas de este mundo. Somos muy débiles, hermanos, ante lo que nos ofrece este mundo, que caemos fácilmente en la trampa del afán. ¿Cuántos se han afanado? ¿Cuántos de ustedes se han afanado alguna vez? O a lo mejor están afanados. Yo me he afanado muchas veces, ¿verdad? Pero después me doy cuenta de que para nada me estoy afanando. ¿Por qué? Porque me hago daño yo y le hago daño a los que me rodean. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo. Debemos llegar al punto de entender que nada sucede sin que Dios lo permita. Dice la palabra que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados. Imagínense ustedes eso, cuánto cabello tengo yo. Bueno, algunos no tienen mucho, pero yo todavía tengo. Por aquí se me está cayendo un poquito el cabello, pero me di cuenta el otro día que miré así de un lado y bebí. Pero todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios tiene la contabilidad. Y si Él puede contar eso, imagínense sus problemas. ¿Cuántos son? Él los tiene en control. Dios tiene el control. Entonces, el afán y la ansiedad son innecesarias en la vida de un hijo de Dios. La mucha actividad de este mundo. El mundo se está moviendo. Se está moviendo. Constantemente el mundo se está moviendo. Yo me acuerdo, hace años estaba hablando un hermano y él estaba hablando de un libro donde el autor del libro decía, por favor, deténgame el mundo, que me quiero bajar. Eso es imposible, ¿verdad? No te puedes bajar a menos que partas de este mundo. Pero eso es lo que a veces quisiéramos hacer. Quisiéramos es, frena, hay tanto, estamos tan estresados, tan afanados, que tú dices, no puedo con esta carga. Déjame bajarme de este tren o de este mundo. Entonces, la mucha actividad, hermanos, es una trampa. Se convierte en una trampa para nosotros, sobre todo cuando nos impide servir a Dios y obtener de Él lo que es bueno y necesario. Y fíjense, no solamente que es bueno, es que es necesario para nuestras almas. Por eso el Señor dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Marta aprendió la lección. Sabía que las palabras de reprensión de Jesús, que Jesús había dicho, eran palabras de amor, porque Jesús amaba a Marta y a su hermana. Marta era una creyente verdadera. No es que ella porque estaba desenfocada. Ella era una creyente verdadera, pero ella estaba desenfocada. Ese era el problema que ella tenía. Así que no nos debe sorprender que dos de las maravillosas profesiones de fe que hizo ella en las Sagradas Escrituras salieron del corazón de Marta y de los labios de ella. Por ejemplo, ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan capítulo 11, versículos 21 y 22. Eso lo pronunció ella, Marta.
Otra de las profesiones de fe que ella dijo se encuentra en Juan 11:27. Ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Era una mujer de fe, así que ella era una verdadera creyente. Solamente estaba como distraída. Ella estaba distraída con las muchas cosas del mundo. Ahora, todos nosotros debemos poner al Señor primero, que Él sea la prioridad. Muchos lo hacen, a veces tenemos muchas ocupaciones y entonces no lo ponemos a Él primero. Eso es una verdad, todos somos culpables de eso. Yo tengo mi devocional con Mili, trato de hacerlo todas las mañanas juntos, ¿verdad? De leer la palabra, de estudiar, pero a veces ella se ocupa mucho, ¿verdad? Y ella empieza aquí a trabajar, a hacer esto, lo otro. Entonces yo, Mili, las escrituras, vamos a leer la palabra, vamos a orar juntos. A mí me gusta orar, el orar juntos nos mantiene juntos, la pareja que ora junta se mantiene juntos. Entonces yo la espero, y Mili. Entonces un día le dije yo a ella, como el Señor le dijo a Marta, ¿no? Entonces yo le dije a Mili: Marta, afanada estás con muchas cosas. Y Mili me contestó y me dijo: si Marta no trabaja, María no come. Ya ustedes saben cómo es Mili, ¿verdad? Si Marta no trabaja, María no come. Y dije: ok. Pero yo le digo: bueno, no es que no trabaje, lo que estoy hablando es de la prioridad. Primero, como dijimos al principio, ¿verdad? Primero lo primero, buscar al Señor y todo lo demás. Es que mire, haga la prueba. A veces decimos: es que estoy tan ocupado, tan ocupada en hacer esto, no me da tiempo orar, saque media hora o saque 15 minutos, lea la palabra, ore al Señor y usted verá que el día le rinde. Son 24 horas que usted tiene, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos al Señor primero, todo nos rinde. Hágalo, pruebe para que usted verá como todas las cosas. El Señor dice: reconóceme en todos tus caminos y yo voy a enderezar tus veredas. Reconóceme y yo voy a enderezar tus veredas. Fíjense, hermanos, que los niños, cuando están entre extraños, ellos se complacen con juguetes, con diversiones, pero cuando tienen hambre van corriendo a buscar a su madre. Ellos están jugando, distraídos, pero cuando a ellos les da el hambre, ellos van rápido a buscar a su madre. Eso mismo sucede en la vida de los hijos de Dios. Puede que por un tiempo nosotros estemos satisfechos y encontremos placer en las cosas de este mundo, pero solo encontramos la felicidad duradera y segura en los brazos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque de Él viene nuestra satisfacción, nuestra seguridad y la paz verdadera. Solamente se encuentra en Dios y nunca en los placeres temporales de este mundo. Los placeres temporales de este mundo, lo que usted goza hoy, tal vez no lo goce mañana. No es malo disfrutar de los placeres que Dios nos da, ¿verdad que sí? De los dones, de tantas cosas hermosas, pero siempre tener en mente que eso es pasajero, pero Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir sin estrés? Sin estrés. Oye, lo que hemos estado en los dos bandos, vivir con estrés, vivir sin estrés. Le voy a dar sencillo, en 5 o 10 minutos que nos quedan, le voy a dar la clave para que usted viva sin estrés. Primeramente, dice la palabra del Señor en Colosenses 3:2: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Primero Él. Sepa que usted, la palabra del Señor dice que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Entonces, ¿qué? Estamos de paso aquí. ¿Ok? Quiero compartirle unos principios. Si usted los aplica, usted se va a ahorrar mucho estrés, pero mucho estrés, y va a vivir más tranquilo. Va a ir por el viaje de la vida
con más tranquilidad. Va a disfrutar cada cosa que usted hace en la vida. Número 1, ponga sus prioridades en orden. Ponga las prioridades en orden. ¿Cuáles son esas prioridades? Primero, Dios. Segundo, la familia. Y tercero, la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Primero, Dios. Cuando usted se levante en la mañana, búsquelo a Él. Primero, búsquelo a Él. Ore. Antes de irse para el trabajo, si tengo que estar en el trabajo a las 5 de la mañana, levántese a las 4. Ore, lea la palabra, desayune y váyase. Eso es poner a Dios primero. ¿Ok? Lo otro es ponga su familia de segundo. Su familia. Está bien que vayamos a hacer deporte, que hagamos algunas cosas, aquí, allá, pero su familia. Siempre en ello. Dedíquele tiempo a su familia. Su familia es un regalo que Dios le ha dado, un tesoro que Dios le ha dado. Cuide a su familia, porque Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Qué hicimos con nuestras esposas? ¿Qué hicimos con nuestros esposos? Todo eso. Entonces, invierta en su familia. Y tercero, la iglesia. La iglesia es importante porque es la casa de Dios y es donde nosotros venimos a nutrirnos para salir a enfrentar un mundo que tiene tanta necesidad. Aquí Dios nos prepara, nos hace fuertes para nosotros predicar este evangelio, porque no solamente el pastor es el que tiene que predicar el evangelio, sino que ustedes también están llamados a compartir las buenas noticias con aquellos que están en necesidad de salvación y vida eterna. Lo otro es, trate de tener las deudas o no tener deudas, o tener las deudas, las menos deudas posible. No se llene de tarjetas de crédito. Miren, se lo digo de verdad. Si tiene tantas tarjetas de crédito, tantas deudas, salga de eso lo más pronto posible. Hay un plan, los hay planes donde usted puede salir de las deudas. Las deudas causan, bueno, a mí, por ejemplo, me causan mucho estrés. ¿A quién no le causa estrés la deuda? Es una trampa. Pero cuando uno no tiene deuda, está tranquilo. Porque ustedes creen que la gente antiguamente era más saludable que la gente hoy, hablando psicológicamente, emocionalmente, porque no tenían deuda. Eso del crédito, eso no. Nuestros abuelos, ellos pagaban las cosas en efectivo. Voy a comprar un carro, ahorraban y lo compraban en efectivo. Voy a comprar esto, lo compraban en efectivo. No tenían ese estrés que vivimos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque entonces el estrés vas acumulando deudas y después tienes tantas deudas que tienes que trabajar 2 y 3 trabajos para poder suplir ese estilo de vida que no puedes disfrutar a la final, porque estás trabajando tanto que no puedes disfrutar realmente de eso. ¿Okay? Entonces trate de tener las menos deudas posible. Lo otro es, no se afane con las cosas de este mundo. Sobre todo aquí, hermanos, donde nosotros vivimos, mucho el crédito. Y voy a tener esto, quiero lo otro, y nos llenamos. No se afane con las cosas del mundo. Es una trampa. Y por último, no se compare con nadie. No se compare con nadie. No, que mi vecino tiene un Mercedes, yo también lo tengo que tener. No, que mi vecino tiene esta casa, le hizo esto, le hizo lo otro, yo también lo tengo que tener. Aparentando algo que a nadie realmente le importa. Queremos ser a veces personas que realmente no lo somos, hermanos. Entonces estamos viviendo una mentira. Corramos nuestra propia carrera. Seamos nosotros mismos. Vivamos hasta donde Dios nos da la posibilidad. No estoy hablando de que no progrese, de que no eche adelante en la vida. No estoy hablando de eso. Pero vaya al paso de Dios. El paso de Dios quiere decir que Él va adelante. Usted se prepara, usted busca. No crea en eso que bueno, eso no sé si hoy en día está de moda, pero eso que te decían las pirámides, ir a esto y te vas a hacer rico con esto, pon dinero aquí, vas a multiplicar, y eso es una mentira. Si usted quiere de verdad progresar en la vida, trabaje. Quiere tener un mejor trabajo, estudie, prepárese.
Ahí está la bendición de Dios. Y echa adelante. Tengo un negocio, prepárese para ese negocio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se sacan cuentas? ¿Cómo se maneja esto aquí en este país? Y ahí está la bendición de Dios. Pero no se compare con nadie. Si el otro tiene más dinero que usted, gloria a Dios. Usted tiene un poquito menos, pero lo disfruta. Dele gloria a Dios porque ese hermano tiene dinero y está bien. Amén. Yo me alegro cuando yo veo a la gente progresar y que están bien. Yo digo, wow, Señor, los dones tuyos. Sea libre en su corazón. ¿Sabe cuál es el sentimiento más vil de un ser humano? La envidia. La envidia destruye. El orgullo es otro. Todo eso destruye. Seamos libres de todo eso. Corramos nuestra propia carrera. Amén. Contentémonos con lo que Dios nos da en nuestras vidas. Concluyo con este pasaje bíblico. Filipenses 4, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Por nada, mire que dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Fíjense lo que dice el primer versículo, el 6. Que todo lo pongamos con oración, lo pongamos delante de Dios, súplica, pero dice que le demos gracias por lo bueno y por lo malo. ¿Ok? O por lo que creemos nosotros que es malo, que Dios está trabajando. Y entonces la consecuencia de hacer eso es el versículo 7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no podemos entender, que no es de este mundo, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra de Dios? En esta tarde yo te invito a que sueltes tu carga. ¿Cuántos desean soltar esa carga? ¿Cuántos van a soltar esa carga? Amén. Poco a poco, ¿verdad que sí? Porque hay cosas que, ¿verdad? Nos hemos metido en tantas cosas, pero mire, comencemos con un plan. El reconocer las cosas es lo primero. Es el primer paso a la libertad, es reconocer que yo tengo un problema o que tengo afán o qué sé yo, cuántas cosas. El primer paso es reconocer que yo tengo ese problema. Así que suelta tu carga en esta tarde. No te la lleves a tu casa. El estrés destruye. No es necesario el estrés, créanmelo. Confía en Dios. Él está en control de tu vida. Llene sus pensamientos de la palabra de Dios. Llene sus pensamientos, medite en la palabra de Dios. Después de la palabra de Dios hay libros muy buenos, cristianos también. Ocupe su mente en eso, en la oración. Júntese con gente positiva. Si tiene amigos negativos, déjenlos. Déjenlos. No, es que inclusive familiares negativos, bueno, hay personas que hay que amarlas de lejos, ¿verdad? Porque te destruyen. Hay familiares que hay que amarlos de lejos porque te destruyen. Son negativos. Entonces te amo. Me reúno contigo en diciembre, ¿verdad? En alguna ocasión especial, te amo, te abrazo. Pero yo sé que me estás destruyendo. Entonces es mejor que lo tenga de lejos. Te amo, pero te amo de lejos. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde yo quisiera hacer un llamado, dos llamados, y nos vamos bien rápido. Uno, las personas que nunca le han entregado su corazón al Señor, hoy es el momento de entregar tu vida a Cristo. Todo comienza, la vida espiritual comienza con un arrepentimiento genuino y la fe en Cristo Jesús. Esa es la llave que abre la puerta al cielo. Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Si nunca lo has hecho, esta es la hora de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. No te vayas de aquí sin darle tu corazón a Cristo en esta tarde. Vamos a orar para ayudarte con esa oración. Señor, te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te pido, amado mío, que limpies mis pecados con tu sangre preciosa.
Señor bendito, quiero que me aceptes como soy. Quiero tener una relación contigo real. Creo que moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre preciosa por mí y que tu sacrificio me reconcilia con Dios. En esta tarde te entrego mi vida completamente. Quiero vivirla para ti, Señor. Hazme la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración de todo corazón, hable conmigo. Yo le voy a guiar cuáles son los próximos pasos que usted tiene que tomar como cristiano. No se quede solamente con la oración. Hay un camino que recorrer. El Señor quiere tener una relación íntima con usted. Amén. La otra oración que quiero hacer es por la carga. Por esa carga que usted está, ese estrés, está desesperado o desesperada por cualquier cosa. Mire, todo es temporal. El trabajo que tiene que no le gusta es temporal. Donde tal vez está viviendo es temporal. Si no está satisfecho con algo, hay un problema en uno mismo, ¿verdad? Porque yo he visto gente que tienen casa y tienen esto y todavía no están satisfechos. Las cosas materiales no pueden satisfacer el alma del ser humano, porque son pasajeras. Por eso nosotros vemos todas estas personas que se meten en tantos problemas. Tienen esto, tienen lo otro, casas y mansiones y propiedades y tantas cosas, y cada vez quieren más y más, porque tienen un vacío en el corazón que solamente Cristo lo puede llenar. Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Voy a orar por ustedes y nos vamos en este momento. Suelte su carga, deje esa carga aquí. Dígale al Señor: Señor, yo te prometo, ayúdame, te prometo que voy a soltar esa carga y ayúdame, Señor, a confiar más en ti en esta tarde. Padre, yo te pido por mis hermanos en este momento, hermanos y amigos, Señor, que están aquí reunidos. Yo te pido, Señor, que tú quites esa carga, que ellos mismos, Padre mío, la depositen en ti, porque tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Yo te pido, por favor, que tú sanes sus almas, que tú sanes, Señor amado, que tú calmes a aquel que está ansioso, aquel que está, Señor, afanado por las cosas de este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Trae la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Trae fe, la fe que viene de ti, para que confiemos totalmente en ti en toda circunstancia, porque tú tienes el control. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Dios les bendiga en esta tarde. Nos vemos allí en el comedor. Por favor, no se vaya, hay mucha comida. Compartamos todos juntos. Dios les bendiga en esta tarde y vayan en paz en el amor del Señor. Dios les bendiga.